Bendiciones, amados hermanos, bendiciones ahí en sus hogares. Volvemos nuevamente a traer la palabra del Señor una vez más, con el tema de esta noche, casa modelo. Sabemos que nuestro Dios, Jesús, es el fundamento de una casa. Nuestro fundamento, que es Cristo, nuestras casas, nuestros hogares están en la roca sólida. Así que el tema de esta noche, que lo vamos a ver a través de la palabra, casa modelo. Y yo escogía aquí una filmina como presentación de una casa que está dividida ahí. Pero el enfoque que quiero darles en esta noche es eso: una casa dividida no prevalecerá. Un hogar, una casa debe de permanecer, todos los que habitan dentro de ese hogar deben de permanecer en unidad. Yo sé que usted que está mirando a través de las redes sociales esta transmisión, tal vez usted conectó hoy no por casualidad, sino por la guianza del Espíritu Santo. Si usted está ahí en la comodidad de su casa, usted está junto con su familia, usted pueda ser enseñado a través de la palabra. El tema, vuelvo a repetir, casa modelo. Jesús nos dejó un modelo. No es una casa física terrenal, sino una morada celestial. En esta noche yo quiero que usted me acompañe. Vamos a orar para ponerlo todo en manos del Señor. Que sea Dios quien añada bendición a su palabra. Acompáñeme en esta noche. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios, venimos delante de ti, presentando tu palabra, esa palabra que llegue al corazón de cada uno de los oyentes. Que esa palabra pueda llegar a edificar, que sea la función de edificar a las familias, a los hogares. Sabemos que tú eres el fundamento divino. Nuestros hogares fundados en la roca que eres tú. Añade bendición a tu palabra en esta noche y bendice a aquellos oyentes que están a través de esta transmisión de Facebook y todas las redes sociales, que también reciban bendición doble en sus hogares. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias. Amén. Vamos a ver el tema y ahí miramos una casa que está dividida en el tema de esta noche. Casa modelo. Miramos una pareja. Vamos a darle un enfoque más que todo familiar en esta noche. Miramos ahí una casa que está dividida. Es un matrimonio, es una pareja, pero cada quien tiene su porción a lo que le conviene o a la opinión de cada uno, su forma de pensar de cada una de las personas. Pero la Biblia no nos enseña eso. En el principio que creó Dios, la primer pareja y la puso en el huerto, ahí puso un hogar. Podemos ver en el libro de Génesis, en la escritura, que no hay una casa en físico donde muestra el versículo de donde se creó a la primer pareja. No vemos ahí específicamente una casa física. Pero hay algo muy importante que yo le quiero enseñar, porque de ahí surgió el tema una casa modelo, que no es lo importante la estructura física de una casa. Si es una casa de 2 pisos, si es una casa pequeña, si es una casa grande, no. El enfoque familiar que quiero poder darme a entender yo en esta noche es que el hogar, porque cualquiera puede construir una casa física, cualquiera puede construir de ladrillo, de bloque, de madera, de cualquier material. Pero lo importante que yo le quiero transmitir y dejarle en su corazón
es que no importa, porque cualquiera puede construir una casa, pero no cualquiera puede construir un hogar. Y de eso en esta noche es donde yo quiero trasladarle el mensaje de parte de Dios para su familia, que debemos de construir hogares. Eso es lo importante, construir un hogar. Mire aquí esta pareja donde vemos que cada quien tiene una fracción de lo que le conviene, pero dentro de una casa debe de haber un común acuerdo, aunque se tengan diferentes opiniones o diferentes formas de ver las cosas, debe de haber un consenso para llegar a un acuerdo dentro de esa casa. Vamos al libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se hiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa. Mire ahí el enfoque. Tenemos una casa no hecha de mano, sino eterna en los cielos. Por eso de ahí surgió el tema de esta noche, casa modelo, porque tenemos una casa no hecha por la mano del hombre. Esa cualquiera puede construir y cualquiera la puede destruir también. Cualquiera puede construir, hacer bloques, levantar paredes, construir una casa, pero esa es hecha por mano humana. Pero Dios nos dice ahí en Corintios que es una casa eterna en los cielos, casa modelo, una casa conforme a lo que Dios manda. Cualquiera puede construir una casa, pero necesitamos al Señor para que construya un hogar. Jesús describe en la Biblia a un hombre sabio y a un hombre necio. Usted ya conoce esa historia, usted dirá, pastora, yo ya me la conozco. Sí, pero el fundamento que uno y otro puso fue un fundamento diferente. Uno fue con fundamento humano, utilizó materiales humanos, pero hubo otro que puso un fundamento sobre la roca, que Dios le dice a ese hombre, eres sabio. ¿Qué fundamento está nuestra casa? ¿Qué fundamento tiene? ¿En qué fundamento está nuestro hogar? Debemos permitir a Jesús que sea Él el que construya un hogar. Y dice, como necio al que construyó su casa sobre la arena, lo llamó un hombre necio. Considero que esto es real, porque puede afectar a la familia. Porque si usted ve como padre, como madre, que un fundamento no es seguro, usted puede poner en riesgo a su propia familia, a su propia vida, usted puede ponerlo, puede afectar. Y si permite, está actuando insensatamente. Si usted sabe que la casa, su hogar, está en un fundamento inestable, usted puede afectar a su familia, pero también usted está actuando insensatamente. Pongamos a Jesús como un fundamento para tener una base sólida y firme. Necesitamos construir hogares sobre una bases profundas y sólidas. En esta noche vamos a ver por qué, para que pueda resistir las circunstancias. Vámonos al punto número 1. Tienda. Mire, podemos ver que ahora ya no se está hablando de una casa, está hablando de una tienda. Al principio podemos ver que los hijos de Dios, ellos escogieron tiendas. Podemos ver en la escritura que los israelitas escogieron y ponían su propia tienda,
Pero cuando la Biblia habla de tienda, no es una casa, no es un lugar seguro, porque una tienda es fácil de derribar. Vámonos al libro de Génesis en el capítulo 4, versículo 20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que le habitan en tiendas y crían ganados. Mire dónde habitó. Por eso el tema de hoy, casa modelo. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que había una familia que habitó en tiendas, pero esa tienda no le dio una seguridad a aquella familia. Esa tienda que habitaron ellos, los padres, no, para sus hijos no era un lugar seguro para que ellos estuvieran ahí. Una tienda con el viento se podía derribar. Una tienda con una tempestad, con un tornado, con un viento recio, se podía derribar y quedaban sin cobertura toda una familia. Podemos ver aquí en el punto número 1 que una tienda no es una casa, no es un hogar. Hogar es un lugar de protección y seguridad. Por eso la importancia que yo quiero remarcar en esta noche en su vida y en su corazón es que debemos de ser constructores, de construir hogares. Esa es nuestra meta como familia, construir hogares. Es un lugar de protección y refugio. Permite que el Señor construya tu hogar para que disfrutes todas las bendiciones de parte de Dios, para que vivas en paz, para que vivas tranquilo y para que puedas descansar en las manos de Dios. Una tienda es algo vulnerable. Usted no le va a llevar a su familia a un lugar vulnerable, a un lugar donde se pueda destruir con cualquier circunstancia. Es algo vulnerable que una tienda no brinda protección y no es un lugar seguro. Vamos al punto número 2. Estamos en el punto 1, la tienda. Una tienda no es una casa. Una cueva. En el punto número 2 le traje también opciones que tal vez las personas, de acuerdo a su circunstancia, buscaron pensando que era una casa. En el punto número 1 mirábamos una tienda, pero una tienda no es una casa. En el punto 2 yo le traigo una palabra cueva. ¿Quién se alojó? ¿Quién buscó protección en un lugar equivocado? Muchas veces los cristianos, nosotros, buscamos lugares no apropiados para nosotros, pero de acuerdo a las circunstancias buscamos lugares equivocados. Hay un personaje en la Biblia que buscó una cueva y esa cueva la hizo su casa. Tu casa no es una cueva, mi casa no es una cueva, porque quienes habitan en una cueva no son personas agradables, no son personas de bien. Todos los que se van a refugiar a una cueva y hacen de esa cueva su casa son aquellos los perseguidos, son aquellos los que son buscados por la sociedad, son aquellos que se quieren esconder, son aquellos que algo temen, que tienen miedo, entonces buscan el lugar equivocado como refugio. Sin embargo, una cueva ministra depresión, porque una cueva no es una casa. Miramos aquí quién hizo de una cueva su casa. Vámonos al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Ahí Elías entró en una cueva y se quedó toda la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, Elías, ¿qué haces en el lugar incorrecto? Elías, ¿por qué te vas a refugiar en un lugar incorrecto? ¿Qué haces? Eres un ministro, eres un siervo de Dios, eres un profeta. ¿Y por qué te vas a refugiar dentro de una cueva? ¿Por qué estás convirtiendo tu casa en una cueva?
eso te está ministrando depresión. Que tu casa, hermano y hermana que usted me está escuchando en esta noche, que nuestras casas no se conviertan en cueva para que no te ministren depresión. ¿Sabes que hay cristianos también que hacen de su habitación una cueva? Pero ¿cómo va a haber una cueva dentro de una casa? Podría decir alguien. Es ilógico, ¿sí? Tu habitación la estás haciendo una cueva. Mire aquí lo que dice Elías, le dice el Señor, ¿por qué estás aquí? Y él le contestó, mire la respuesta que dio Elías, justificándose. Siempre que nos escondemos, queremos justificarnos de alguna circunstancia, pero no es el motivo eso. La situación es que debemos de salir de esos lugares oscuros. Una cueva, dentro de una cueva no hay luz, es un lugar hostil, es un lugar oscuro que ministra. Los lugares oscuros ministran depresión porque no hay luz, y usted sabe que la luz es Cristo. Permita que la luz de Cristo irradie y haga retroceder toda obra de tinieblas. Y le dice Elías justificándose, Señor Dios Todopoderoso, yo siempre te he servido, he sido el mejor servidor de esta casa, he sido tu mejor servidor, he sido el servidor estrella de esta casa. Lo mejor que he podido, he hecho lo mejor como servidor, lo mejor que he podido, pero los israelitas han roto el pacto que tenían contigo, destruyeron tus altares y mataron a tus profetas. Y mire el supersiervo de Dios, el ministro, el supersiervo, pero el que sea un ministro no es que no va a pasar penalidades en algún momento. El ser un ministro de Dios, nosotros como ministros de Dios no estamos exentos a pasar por esa situación que no estaba afrontando Elías. Y el super siervo, el servidor estrella del mes, mire lo que le sucedió, y le dice, yo soy el único de todos tus profetas que ha quedado con vida. Y ahora a mí también lo buscan, dice, para matarlo. Por eso les decía yo que todos los que van a refugiarse dentro de una cueva y hacen su casa una cueva, hacen de la cueva su casa, dice que son los perseguidos, los que lo buscaban para matarlo. Pero Elías el profeta hizo de una cueva su casa por su condición en la que él se encontraba, porque llegó en la vida de Elías que se sintió deprimido, atemorizado, con miedo. Elías tuvo miedo. El ambiente que lo rodeaba dentro de esa cueva era un ambiente hostil, era un ambiente no de parte de Dios. Las atmósferas de parte de Dios, cuando hay dentro de su hogar, cuando dentro de su casa hay ambientes naturales y también hay ambientes espirituales. Hay atmósferas propicias de parte de Dios que su entorno hace que cambie. Cuando hay un ambiente de paz, cuando hay una atmósfera dentro de su hogar de paz, usted va a tener tranquilidad, va a tener esa tranquilidad. Sin embargo, Elías, el ambiente que lo rodeaba dentro de esa cueva era un ambiente que le ministraba depresión. Una cueva es un lugar donde el que habita ahí, mire qué importante, yo escribí algo, tome atención, ponga mucha atención de esto. Una cueva es un lugar donde el que habita ahí quiere vivir y permanecer ahí cuando las cosas van mal. Hoy en día hay muchas cuevas modernas. ¿Cómo así? Yo nunca he visto, dirá usted, ¿verdad?
Yo nunca he visto una cueva moderna. ¿Cómo serán las cuevas modernas? Bueno, vamos a ver aquí. Una cueva moderna es cuando se encuentra en la vida de muchos cristianos. Hay cuevas modernas, hay habitaciones dentro de su casa que usted las convierte en una cueva moderna, que se encuentran en la vida de muchos cristianos, habitan en cuevas dentro de sus casas. Estas cuevas modernas son condiciones o actitudes que muchos cristianos adoptan, una forma de vida incorrecta, cuando no quieren o no saben cómo afrontar una situación. Las diferentes presiones, las pruebas, los problemas en los diferentes ambientes, en los ambientes familiares, en los ambientes laborales y en los ambientes social de la sociedad. Cuando tú no puedes afrontar una situación tú mismo, sí, los cristianos también, no solo las personas que no son cristianas, los cristianos también adoptan ese estilo de vida o esa forma de vida de vivir en esos ambientes porque no pueden afrontar sus propias circunstancias, sus propios problemas. Huir de la realidad y esconderse hará que habites dentro de una cueva. El Señor desea que salgas de ahí y te levantes por encima de cualquier situación adversa por la que estás pasando, y entonces serás un vencedor. Vamos al punto número 3. Vamos a ver aquí otra casa. Mire, esta casa la convirtieron en una prisión. Hay hogares, hay casas que no son casas modelos. Por eso el tema de esta noche, casa modelo. Esta casa de un hombre ahí que vamos a leer, su casa, él permitió que su casa fuera una cárcel, fuera una prisión. Imagínese un varón de Dios, un sacerdote de hogar. Él mismo permitió que su casa fuera una cárcel. Hay casas que se convierten en cárceles. Y usted dice, pero cárcel solo allá en el penitenciario, allá donde están los presos. Pero hay casas que se convirtieron en prisión, y esto habla de atar privilegios. Miramos en el libro del profeta Jeremías. Jeremías era un pregonero de la palabra del Señor. Era un profeta que hablaba palabra de parte de Dios. Desde el vientre de su madre fue un ministro escogido y llamado como profeta. Pero vemos aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 37, versículo 15, y los príncipes se airaron contra Jeremías. Hicieron un complot contra Jeremías. Se unieron todos los príncipes a querer afectar a este profeta. Y le azotaron. Mire, y no solo lo amarraron, lo azotaron con lazos, sino que le pusieron en prisión. ¿Dónde? Mire, lea la palabra del Señor. Yo no me lo estoy inventando. No vayan a malinterpretar y decir, la pastora dijo que hay casas que son prisiones. Sí, lo dije, son cárceles. Pero mire, lo metieron en una prisión en la casa del escriba Jonatán. Este hombre, era un escriba, y él permitió que su casa fuera una prisión porque la habían convertido, su casa la habían convertido en una cárcel. Vamos ahí en el punto número 3, ya vamos a ir más avanzados. El profeta Jeremías lo encarcelaron en la casa del escriba llamado Jonatán. La casa de él se había convertido en una prisión, una cárcel.
Le ataron el privilegio. A Jeremías le ataron su llamado, su privilegio. Hay quienes te quieren hacer daño y hacen daño a los ministros. Mire, cristianos. Uno a veces espera de los demás. A veces uno espera del particular, pero del de casa, del de que habita contigo, del que come contigo, del que bebe contigo, del que duerme contigo, del que habita dentro de tu hogar, que se convierte, imagínense, en querer hacer daño a un ministro de Dios, porque querían hacerle daño al profeta Jeremías para callarlo, para que él no hablara, para que él no expusiera. Le ataron el privilegio para que no profetizara. A este ministro, la intención de todos ellos que hicieron un complot sobre a este ministro, a este profeta, lo que ellos querían era atar el privilegio para que él no profetizara. Fue maltratado por predicar la verdad. Jeremías era consciente de su llamado. No era él profetizaba no para quedar bien con la gente. Él profetizaba no para agradar. Es que a través de esta profecía yo voy a agradar a tal persona. No, él profetizaba. Lo que Dios le decía no era para agradar y quedar bien con fulano de tal. Voy a dar esta profecía porque esta profecía sí es bonita y le va a agradar a la gente. No, Jeremías era consciente de que su llamado no era para conseguir la aprobación de la gente, sino que su llamado era para predicar la verdad de Dios. A Jeremías, él era consciente de su llamado, pero también era consciente de lo que podía acarrear. Jeremías querían callar su voz para que no profetizara en contra de esos príncipes y para que el pecado no saliera a luz. Pero un profeta, un ministro le va a decir la palabra. A veces la palabra misma confronta y no es porque uno tiene algo contra una persona, sino que nos toca a nosotros los ministros hablar la palabra del Señor. Aún a nosotros mismos a veces la palabra nos ha confrontado, pero es necesaria para nuestra propia corrección y nuestro propio beneficio como hijos de Dios. Jeremías tenía que predicar la verdad de Dios y exponer el pecado de todo un pueblo. Vámonos al punto número 4. Mire, aquí vamos a ver a Noé. Noé y su familia habitaron, hicieron del arca su casa. Pero el modelo fue Dios el que le dijo: Noé, vas a construir un arca. Y fue Dios el que le dio los planos para hacer una arca. Y dentro de esa arca vas a habitar tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos. Dentro del arca tú vas a hacer tu propia casa, vas a habitar. Pero lo importante aquí, como les decía al principio, es que lo importante es el hogar, la construcción de un hogar. Noé construyó un arca de acuerdo a las instrucciones de parte de Dios. ¿Cómo estás construyendo tu hogar? ¿Cómo estás construyendo? ¿De acuerdo a las instrucciones de parte de Dios? ¿De acuerdo al modelo, a la casa modelo de parte de Dios, la morada celestial que tenemos? Porque hay un modelo de una morada celestial, una casa modelo, algo que Dios mismo construyó. Ahí dentro del arca Noé hizo su casa y le puse familia flotante. Génesis capítulo 6, versículo 14.
Y le dijo Dios a Noé, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos, mire, harás aposentos en el arca, la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Hazte una arca dentro y construirás aposentos. Podemos ver ahí que dentro del arca había una casa, pero lo que me llama la atención a mí es que le dice, harás aposentos dentro del arca. ¿Qué quiere decir esto? Que lo importante no es construir una casa, porque cualquiera puede construir una casa. Lo importante es construir un hogar, y eso te corresponde a ti como varón de Dios, como mujer de Dios. Nos corresponde a nosotros construir nuestro propio hogar. Cuando Jesús está en su casa, ocurren milagros y la provisión de Dios nos bendice día con día y estamos protegidos. Vamos a pasar al punto número 5. Un nómada. ¿Quién es un nómada? Es uno que no tiene un lugar, es uno que no tiene casa. Mire, yo lo he llevado de un punto hacia otro. Un nómada es aquel que no tiene casa, mucho menos hogar. Está la intemperie de los cambios climáticos, está la intemperie de cualquier amenaza de huracán, de amenaza de cualquier catástrofe. Un nómada es uno que no tiene fundamento. Es uno que, imagínense que un nómada no tiene ni fundamento que construyó sobre la roca, ni mucho menos un fundamento que construyó sobre la arena. O sea, un nómada es alguien sin fundamento. Por eso Cristo es el fundamento de tu hogar. Haz que Cristo sea la roca sólida, roca de ayuda para tu hogar, para que construyamos un hogar. En el libro de los Salmos, capítulo 105, versículo 12, cuando ellos eran poco en número y forasteros en ella. Mire aquí me faltó leerles el versículo 13. En el versículo 13 detalla más a lo que se está refiriendo ahí, al habitar en una casa. Pero un nómada, uno que es uno que carece de una casa y carece de un lugar estable para vivir. No posee un lugar definido. Él anda de lugar en lugar. No nos convirtamos nosotros en nómadas. Nosotros tenemos casa. Casa Ebenezer Osana, esta es su casa y esta es mi casa. Nosotros somos prosperados por la palabra del Señor. Nosotros tenemos las bendiciones de parte del Señor, que Dios te dio una casa. Su templo es casa de Dios. Dios le dice, mi casa será llamada casa de oración. ¿Cuál es el modelo? La casa modelo. La casa de Dios, la casa de oración. Usted como iglesia es casa de Dios. Dice la Escritura que somos templo y morada del Espíritu Santo. Su casa. Usted es la casa de donde el Espíritu de Dios habita. Un nómada es aquel que no tiene un lugar estable para vivir. No seamos cristianos nómadas, que andemos de iglesia en iglesia, porque usted tiene casa. Usted no puede andar de iglesia en iglesia. Hoy visita una iglesia, mañana está en otra iglesia, el domingo va a otra iglesia, el otro mes va a otra iglesia y así sucesivamente. Usted no es un nómada. Usted tiene casa establecida. Esta es su casa, amén. Ahí esta es su casa, la casa que Dios le dio, amén. Nosotros sí tenemos casa, nosotros no somos nómadas, tenemos hogar. Tal vez usted dirá, ¿y las personas que alquilan qué son? Nómadas. Las personas que no tienen una casa propia, ¿dónde quedan? ¿Será que son nómadas? No.
no me vaya a malinterpretar en esta noche. Si usted alquila una casa, usted no tiene una casa propia, eso no significa que usted es nómada. No, lo que estoy hablando que un nómada es aquel que no tiene fundamento, es sin fundamento. No vaya a malinterpretar esta palabra. Si usted no tiene casa propia, usted alquila, usted desde el momento que usted paga el alquiler de una casa, usted se convierte en dueño de esa casa. Entonces usted no es un nómada porque alquila, no. Usted es un sacerdote, un varón de Dios, una mujer de Dios que tiene un hogar, que tal vez no tiene casa propia todavía, pero que el Señor se la dará. Pero no es que el que no tiene casa propia es un nómada, no. Usted, si usted alquila, usted se convierte en dueño de esa casa. Usted es la cobertura para los que habitan dentro de ese hogar. Por eso les decía yo, la importancia no es el edificio, la construcción de una casa. La importancia es que a nosotros nos corresponde, sea que tengamos casa propia o que tengamos o que alquilemos una casa, lo que a nosotros nos corresponde es construir un hogar. Esa es la clave. Construir un hogar, eso es lo que me estoy refiriendo. Pero mire que lo que usted tiene es un hogar, que la casa física cualquiera la puede construir, pero no cualquiera puede construir un hogar. Amén. Vamos al punto número 6. El que cree todo le es posible. Y usted lo que le corresponde, si usted todavía no tiene una casa propia, órele al Señor. Venga a los cultos de intercesión los miércoles y ore al Señor y ponga ahí su petición. Señor, este año 2024, año de la recompensa, yo necesito que tú me proveas una casa propia. Al que cree, todo le es posible. Amén. Vamos al punto número 6 y ya casi vamos terminando. Y me ayuda ahí el hermano del teclado. En el punto número 6, destinado a vivir. Aquel que tiene casa, sea que alquile o sea una casa propia, está destinado a vivir en armonía dentro de esa casa, en habitar en unidad dentro de esa casa. Miramos ahí que esta casa de un hombre llamado Cornelio, que era un centurión, este hombre dice que era una casa de Dios. Tu casa es una casa de Dios, aunque alquiles, no importa, tu casa es casa de Dios. ¿Tienes casa propia? Tu casa es casa de Dios. Mi casa es casa de Dios. Si usted dirá, pero si usted conociera, pastora, mi casa, si usted un día viniera a mi casa, usted miraría todas las imperfecciones de los que habitamos. Es que dentro de una casa hay de todo. Hay utensilios de barro, hay utensilios de toda clase, hay utensilios, hay cosas dentro de los hogares. No hay un hogar perfecto. Yo no estoy diciendo que tu casa es un lugar perfecto. La casa modelo es no la casa terrenal, no. Esa no es la casa modelo porque el humano la puede destruir. Yo te estoy hablando que la casa modelo es una morada celestial que la tenemos allá. Jesús mismo dijo, yo voy a ir a preparar una morada para que habite usted y habite yo en su casa. Dice ahí en Hechos capítulo 10 versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios dentro de su casa. Mire la importancia, ¿eh?
de estar destinados a vivir y habitar dentro de una casa que te va a producir tu entorno, tu ambiente familiar, tu ambiente lo va a hacer porque hay una oración, porque oraba, entonces la atmósfera se convertía en un ambiente de paz que producía reposo. La casa de Cornelio, le dice ahí, había esa casa de Cornelio, ese lugar era un lugar propicio donde el sacerdote, el hombre llamado Cornelio, él era una cobertura que ministraba a todo aquel que se alojaba dentro de esa casa, una cobertura de paz. Nosotros como ministros, como siervos de Dios, como padres espirituales, te estamos brindando a ti una cobertura agradable, una cobertura de paz. Si tú la quieres aceptar, estar dentro de esta cobertura, dentro de esta casa. Si tú quieres, porque también si tú no quieres, pues ni modo, ¿verdad? El que va a habitar dentro de una casa tiene que saber que dentro de esa casa hay responsabilidades y hay deberes. Si a ti no te gustan la responsabilidad y los deberes, pues estás en casa equivocada. Pero miren ahí Cornelio, dice Cornelio, este centurión, que dentro de su casa él oraba a Dios siempre. Entonces había una responsabilidad que el que llegaba dentro de esa casa tenía que orar. ¿Por qué? Porque era un deber, una responsabilidad dentro del que habitaba dentro de esa casa, destinado a vivir. Casa significa abrigo, hogar significa un lugar de protección y de refugio. La Biblia nos muestra diferentes ambientes dentro de las casas. Hay ambientes hostiles y también hay ambientes de paz. Uno que permanece en casa y en unidad debe de tener responsabilidades y deberes. Hoy sí vamos terminando con el punto número 7. Ese es el modelo de casa, ese es el modelo. No nos imaginemos que el modelo, la casa modelo está aquí en la tierra. Fíjese que tal vez usted cuando fue a alguna residencial o alguna colonia, usted primero preguntó, ¿dónde es la casa modelo? Porque usted quería conocer qué había dentro de esa casa modelo, qué beneficios, qué le proporcionaría esa casa. Cuando uno va a comprar una casa, en todo residencial o en toda colonia hay una casa modelo. ¿Por qué? Porque ahí le van a mostrar qué hay dentro de esa casa. ¿Qué es lo bonito que tiene esa casa? Y usted podrá ver en esa casa modelo a su gusto. Y usted dirá, pero no me gusta a mí esa casa. No me gustó cómo la construyeron. Por eso tú tienes que construir tu propio hogar. No permitas que otro construya. No permitas que otro te dé instrucciones de cómo construir tu propio hogar. Aún los suegros, si usted ya se casó, usted forme su propia familia. Los suegros no le pueden enseñar a usted cómo usted va a construir su propio hogar. Le pueden orientar, la pueden aconsejar, la pueden decir, mira mamá, o mira, estás recién casada, no hagas esto, no hagas lo otro, como un consejo, una orientación. Pero ningún suegro ni suegra va a construir tu hogar. Eres tú como pareja, como matrimonio, el que va a construir a su gusto, a su manera, como usted quiere tener esa casa. El punto número 7, ¿me ayudan hermanos ahí, por favor? El palacio, habitación real. La casa modelo no está aquí en la tierra, está en lo celestial, en el cielo. En el Salmo capítulo 45, versículo 15, serán traídas con alegría y gozo. Entrarán, ¿quiénes? Entrarán en el palacio del rey.
en una habitación del rey. Mire, palacio, habitación real. En el versículo 16, en lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipe en toda la tierra. Su papá y su mamá ya ellos formaron o deformaron su propio hogar. A ti te corresponde, mire, tus padres serán en lugar de tus padres. Tus padres ya formaron su propio hogar. Te corresponde a ti, a los hijos, a quienes harás príncipe en toda la tierra. Ya nosotros como padres formamos nuestro propio hogar. Ya lo formamos. Podríamos decir, no formé bien mi hogar. Se me destruyó mi hogar. Pero eres responsable de cómo construiste tu hogar. Pero si tú tienes hijos, permite que tus hijos formen su propio y construyan su propio hogar. Habitación real. Necesitamos conocer el modelo celestial donde habitaremos y moraremos por la eternidad. La casa modelo no la vas a encontrar aquí en la tierra, sino en el cielo. La primera morada que existió sobre la tierra fue el huerto del Edén. Luego los hijos de Dios habitaron en diferentes tipos de morada. Nosotros ahora somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Hay una morada celestial y quiero terminar, y con esto termino. Quiero terminar con este versículo para que quede en su corazón. Acuérdese de este versículo. La casa modelo no la vas a encontrar aquí en la tierra. Es un lugar celestial, es una morada celestial. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículos 19 y 20, dice: no hagáis tesoros en la tierra. Se lo quiero dejar este capítulo, este versículo también. Mas haced tesoros en el cielo. La casa modelo no está en la tierra. La casa modelo, haga su casa modelo en el cielo. Mas haced tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Vamos a las conclusiones, hermanos. Gracias. Hoy sí estuvieron ya listos con las conclusiones. Gracias. Casa modelo. El tema de esta noche es casa modelo. En el primer punto podemos ver que muchos construyeron o hicieron una tienda, su casa una tienda, pero la tienda es inestable. La tienda es algo vulnerable que se puede fácil de derribar. Pero nosotros nuestra casa no la construyamos en tienda. La importancia no es quién construye una casa en físico. Lo importante es que tú construyas tu hogar. Porque cualquiera puede construir una casa física, pero no cualquiera puede construir un hogar. En el punto número 2, cueva, ministrar. Depresión. Todo el que habitó, el que se fue a refugiar en una cueva fue a buscar un refugio equivocado. No hagas tu casa una cueva. No hagas tu habitación, que tu habitación se convierta en una cueva, porque eso te va a ministrar depresión. Debes de salir de ahí, porque aunque tú te escondas en cualquier lugar, ahí Dios te va a ir a buscar. Y Dios te dice: levántate, porque hay camino aún más por seguir. Así que sal de esa depresión, no te metas en una cueva, porque el que habita dentro de una cueva son aquellos perseguidos, son aquellos que dentro de una cueva no hay luz. Lo que hay es oscuridad. Sal de ese lugar, porque es el lugar equivocado para tu vida. En el punto número 3, prisión, atar privilegios.
Que tu casa no se convierta en prisión, sino que sea una casa agradable, pero no te conviertas. Al profeta Jeremías lo metieron en una casa de un hombre que permitió a ese hombre que su casa fuera una cárcel. Tu casa no es una cárcel, debes de salir de ahí, no hagas prisión tu casa. En el punto número 4 vemos ahí el arca. Noé se le dieron las instrucciones de construir un arca. Tu casa harás un aposento dentro del arca. Pero ahí dentro de la casa de Noé habitaba el Espíritu de Dios. Había protección para toda su familia. En el punto número 5, un nómada. Un nómada es aquel que no tiene un fundamento. Un nómada es aquel que no tiene un lugar estable donde habitar. Tú tienes casa, tú no eres un nómada. No andes de lugar en lugar ni de iglesia en iglesia, porque tú tienes tu propia casa que Dios te dio. Esta es tu casa. No vivamos como un nómada. Nosotros tenemos un fundamento, porque tu hogar está en el fundamento que es Cristo, la roca. En el punto número 6, casa, destinado a vivir. Aquí está refiriéndose que Cornelio tenía su casa y dentro de su casa él oraba. Era un hombre piadoso. La cobertura que brindaba Cornelio, el centurión, era la cobertura de paz. Hay ambientes dentro de las casas hostiles, pero también hay ambientes que producen depresión. Vamos al punto número 7. El palacio, habitación real. Tenemos una habitación real, amén. Un palacio en el cielo. Ese es el modelo de parte de Dios, que no hagamos tesoros en la tierra, sino en el cielo, amén. Vamos a orar. Extienda ahí sus manos al cielo y vamos a orar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, quede cincelada en el corazón de aquellos que están escuchando. Sabemos y estamos convencidos que nuestra morada, nuestra casa, no es aquí en la tierra, es una morada celestial, donde habitas tú, tu presencia, Señor. Que nuestro tesoro no esté aquí, que no hagamos tesoros aquí en la tierra, sino que hagamos tesoros en los cielos, porque allá no hay ladrones, allá no hay maldad, Señor, sino que habitas tú. Tú dijiste, iré pues a morar, a preparar morada para vosotros. Allá espera una morada celestial para cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, por tu bendita palabra. Que tu palabra no retorne a ti vacía, sino que cumpla el propósito por el cual es enviada en esta noche. Que aquellos que están escuchando ahí en sus hogares, que sepan que lo importante no es construir una casa, porque cualquiera lo puede hacer. Lo importante es construir, saber construir un hogar con el fundamento que eres tú. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Sean bendecidos, hermanos, en esta noche. Que la palabra del Señor haya llegado hasta dentro de sus hogares. Y no solo en sus hogares, sino dentro de su corazón. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.
Una generación que da. Una generación